Hola, bienvenidas, bienvenidos a este nuevo encuentro. Hoy vamos a abordar cultura popular a partir de Antonio Gramsci. Es imposible pensar en el concepto de cultura popular sin hacer pie, hacer base, por adscripción o por discusión, con este filósofo y periodista y sociólogo italiano, pero especialmente con este político italiano, ¿sí? Su perspectiva es una perspectiva desde y para lo político. Él era miembro del Partido Comunista Italiano, estuvo encarcelado por el fascismo durante 26 años y escribió a lo largo de su recorrido sus famosos cuadernos de la cárcel. Tanto esos registros como cartas a familiares en donde había intencionalidad y descripciones de la cultura desde una perspectiva política, fueron luego editados, reeditados, interpretados y demás. Es interesante que algo que nos parece natural, como que alguien aún en situación de cárcel pueda escribir, a él le llevó sus primeros 22 meses de cárcel solicitar y gestionar el permiso para que le dejaran escribir esos cuadernos. La edición del texto que tienen para leer es de la Universidad de Valencia y más allá de los apuntes biográficos del autor y demás, divide en 4 grandes líneas el trabajo de Gramsci: filosofía de la praxis, la relación entre intelectuales y clases subalternas, periodismo y cultura popular. De ese tercer capítulo de cultura popular es esta visión melodramática de la vida, que es lo que nos incumbe para trabajar especialmente los consumos masivos de las clases populares. Gramsci plantea un diálogo crítico con la teoría determinista del marxismo clásico respecto de la cultura. Más allá del concepto de manipulación o de falsa conciencia que generan las clases burguesas y que va a destacar el marxismo clásico, Gramsci hace otras preguntas y dice, finalmente, ¿por qué la gente de clases populares se identifica con historias, héroes, heroínas, que en su momento histórico, se centraban en folletines y en la literatura? Hoy podríamos traspolar a otro tipo de construcciones de ficción e interactivas. ¿Por qué esta mirada edulcorada de la vida, esta idea del héroe y la heroína como nortes, de las venganzas hechas, de la justicia del destino y demás, están plagadas como modo de una simplificación de una frase hecha, de una construcción tranquilizadora, pero que a la vez funcionan como una especie de matriz en donde el pensamiento se acomoda, se relaja? ¿Tiene actualidad ese andamiaje teórico o esa perspectiva? Si pensamos que en las ofertas actuales, digamos, de mundos no ordinarios, que era un planteo que tenía Gramsci respecto ya de los folletines, hay también una construcción de superhéroes con características personales que podríamos denominar más complejas, o con modestas complejidades, pero también sigue existiendo. La Corona es una serie de Netflix del 2020 y hay una visión de un determinado mundo no ordinario y demás que también conserva esas huellas del edulcorado y sin embargo sigue siendo atractiva para gran parte de las clases populares. Sin embargo, hay nuevos fenómenos con nuevos arquetipos en donde esta idea de los buenos son buenos siempre, los malos son malos siempre, o la bondad es incorruptible, la maldad no tiene fisuras, claramente se ha roto. Sin embargo, hay en las nuevas series televisivas
o en las nuevas construcciones de mundos alternativos, esa idea de lo humano es finalmente lo ético, aun cuando las modalidades o las formas muchas veces no sean cada una de ellas aceptables. Y en cada uno y todos los casos lo que se prioriza es la complejidad de lo humano. En este sentido sí podemos decir que aquel modelo de identificación gramsciana nos puede quedar en algún momento corto. En realidad, en ese sentido, podemos tener otras herramientas, por ejemplo la de François Jost, que plantea en su libro Los nuevos malos, desde otro paradigma como la semiología audiovisual o el análisis de contenido televisivo, va a diferenciar bastante el concepto de identificación o de la antigua identificación tradicional en la cultura masiva o en la industria cultural de nuevos fenómenos como la empatía. Para que pueda existir empatía, tanto con hechos de nuestra propia memoria como con hechos de otras personas, hacen falta tres componentes. Por un lado, hace falta la capacidad de sentir y también de representarse esos sentimientos o esas emociones, tanto para nosotros mismos como con los demás. Por otro lado, la posibilidad, la capacidad que tenemos de adoptar una perspectiva de otro. En este sentido podemos decir, jamás haría esto, pero entiendo desde quién se plantea en tal o cual lugar que la respuesta clásica a esta situación es esta otra. Y por último, algo que parece absolutamente natural, pero que no lo es tanto, porque si no tenemos esa condición, las otras serían imposibles, es la distinción entre nosotros y los otros. Aparece entonces en la empatía una clara distinción entre el punto de vista, la posibilidad de tomar o no otra perspectiva, y el punto del sentir, de representarse las emociones que otra persona, piense parecido a mí o diferente, está sintiendo. En ese sentido, la empatía es, por un lado, una teoría en sí misma, una metateoría, una teoría de la teoría, va a decir Jost, que tiene que ver con esa capacidad, ya sea intuitiva o aprendida de algún modo, respecto de saber, prever, anunciar cómo se comportará una persona en una determinada situación y también cómo se comportará un personaje en esa determinada situación. Por eso a veces nos sentimos traicionadas y traicionados mirando un determinado film de ficción cuando el personaje transgrede absolutamente las reglas de un género. Siempre, Aumont, otro gran semiólogo del audiovisual, va a decir, siempre esperamos una cantidad suficiente que se reitere en un género para estar tranquilos respecto de que estamos en ese género, y por otro lado una suficiente cantidad de novedad para que una determinada narración no nos parezca aburrida, remanida, gastada, etc. Y por otro lado, existe una especie de teoría de la simulación en la empatía, que es imaginarnos, proyectar qué haríamos nosotros en esa situación que atraviesa la otra persona. Es decir, una vez que podemos prever el comportamiento humano, volvemos a lo que decíamos que era básico, la distinción entre nosotros y el otro, sea un otro real en la vida, sea un personaje encarnado por un actor, actriz, o bien un personaje animado y claramente es fantasioso, ¿no? ¿Qué sé yo? El ratón Mickey. Para anticipar o dar suficientes pistas, no exhaustivas, pero sí suficientemente comprensibles respecto de qué hará y cómo se comportará un determinado personaje,
Y respecto de esta batalla entre el bien y el mal típica de cualquier conflicto de ficción, a veces se apoya audiovisualmente en rasgos estereotipados de un determinado personaje, un planteo de buenos muy buenos, malos muy malos, como por ejemplo los dibujos animados. Otras veces hay una transferencia de los propios actores o actrices y aquellos personajes que han cumplido antes y que suelen ser como parte de lo que sabemos que podemos esperar cuando una determinada película es protagonizada por esos actores, y hasta la continuidad histórica de los propios personajes. No sé si alguna de ustedes tuvo la opción de ver una serie de 30 años después, se reencuentra Daniel LaRusso, el discípulo del señor Miyagi de Karate Kid, con su histórico contrincante, y hay toda una construcción respecto de John y su contrincante que hace que nos identifiquemos con él, y Daniel LaRusso aparece como soberbiote en algunos capítulos y demás, y en algún momento estamos esperando que recapacite, frene, recuerde, etcétera, como si alguien no pudiera, digamos, olvidar aquel halo de bondad con el que lo conocimos en la adolescencia, digamos. Y la serie comienza en ese primero o segundo capítulo jugando con esa expectativa nuestra, ¿verdad? Las estrategias narratológicas también ayudan a este tipo de empatías. En principio, el ABC, digamos, del lenguaje audiovisual lo que dice es que la estrategia egocentrada, es decir, la cámara subjetiva, la cámara que sigue la mirada de alguno de los personajes, una cámara que parecen ser los ojos de ese personaje, generan una cierta identificación con esa perspectiva. Mm-hmm. Who are you? Reading from top to bottom. Lisa. Carol. Fremont. Is this the Lisa Fremont who never wears the same dress twice? Only because it's expected of her. Pero aunque parezca contradictorio, hay un determinado tipo de empatía que se logra más a través de la estrategia alocentrada de la cámara, ¿sí? Esa mirada en el rostro de los personajes que hace que tengamos que reconstruir mentalmente no solo el espacio o mapa, aquello que está mirando el personaje, sino que nos permite como comparar lo que vimos y que nos causó a nosotros con qué le causa a cada uno de los personajes. If there's anybody down there, I'm not leaving them to die. We could be walking into a trap. Something about this isn't adding up. Be careful, Captain. Are you ready to execute this deeply insane plan of yours? This might hurt a bit. You are my family. We found ourselves among the stars. We found our strengths. This feels bad. Discovery could be doing something impossible. Hold tight. En esa reconstrucción precisamente se genera el posicionamiento, mientras que en la cámara subjetiva podemos tener el punto de vista, pero no la salida emocional del personaje. Y volvemos a la primera diferencia entre que compartir un punto de vista no es necesariamente compartir un punto de sentir. Entonces, podemos distinguir la empatía afectiva de la empatía doxástica, es decir, aquella
situación de poder simpatizar, poder comprender cómo siente un personaje, aunque no pensemos en lo más mínimo nada de eso que piensa el personaje. Es decir, aunque la identificación que tenemos sea absolutamente limitada. De todos modos nos puede caer simpático. Eso es la simpatía finalmente. Es no ponernos en el lugar del otro, sino contagiarnos con su emoción. Más profunda y más peligrosa en términos de la industria cultural de Gramsci, no es lo que dice Jost, pero nos sirve aquí esta actualización, es la empatía doxástica. Es esa modulación de creencias y preposiciones. Cuando seguimos, por ejemplo, un determinado plan, una estrategia, aunque esa estrategia sea, no sé, para asesinar a alguien, en el fondo, metidos como estamos en esa narración, terminamos hasta queriendo que sea exitoso ese plan. Y terminamos también reconociendo que hay medios que son justificados por los fines, o hay determinadas personalidades, maltratos, violencias, exageraciones y demás, que bien valen por aquello que persiguen. Yo siempre comento que algunas series norteamericanas, policiales, por ejemplo, como La Ley y el Orden en sus distintas versiones, o como Chicago PD, por ejemplo, nos presentan determinado modelo policial que a la luz de cualquier momento concreto nuestro sería abuso policial y haríamos denuncias sobre eso. Sin embargo, le admitimos no ya por simpatía o por contagio de emociones, sino por incluso compartir determinados ideales, terminamos compartiendo determinados modos, determinados medios. Y lo mismo ocurre con House, como un médico que no importa que sea maltratador, porque finalmente es eficiente, que es lo que importa. A partir de este andamiaje podemos volver a Gramsci pensando en que no estamos ante un texto que se pregunta por la cierta empatía, modulación de ese gusto popular en un sentido histórico, situado, y que hoy no nos corresponde. Porque hoy, con mayores sofisticaciones, no solo se modula lo estético, también se modulan estas percepciones, digamos, es una mayor transmisión de mitos. Pero Gramsci en su momento se planteaba por la literatura, y con esta gran pregunta respecto de por qué no hay una literatura, en su caso italiana, nacional y popular e ideológicamente situada, y Gramsci se hace varias preguntas muy interesantes y relevantes para nuestro propio análisis. La primera es, ¿quién establece qué es lo literario? Y nosotros podríamos transferirlo a qué es arte, qué es cine, qué es una producción culturalmente significativa en una sociedad determinada en un momento. Entonces él dice, bueno, finalmente la bohemia artística tiene falta de interés en la vida cotidiana y se convirtió en una profesión en sí misma. Se puede vivir de eso, es rentable, aparece una especie de industria de la que se es empleado si se es artista. En ese sentido dice, bueno, la industria capitalista es en algunos sentidos parecida al mecenazgo cortesano, pero por otro lado los artistas del Renacimiento trabajaban de algo, o sea, producían algo para alguien. Mientras que los verdaderos artistas de un momento capitalista suelen ser periodistas o profesores, digamos. Hay muy pocos artistas, literatos, en aquel entonces había muy pocos que vivían específicamente de su producción literaria. Y por otro lado, comparte o cita, y en su cita podemos inferir que tiene cierto aprecio por la definición de Prezzolini
respecto de los intelectuales tienen un cierto desdén por el trabajo, ¿no? La bohemia como una metáfora de lo improductivo. Pero sí que adquiere el lugar de arte, literatura y demás, es atributo de las élites, ante la pregunta ¿quién determina o quiénes determinan qué es lo interesante? Aparece claramente la multitud, como él la denomina, ¿no? Aparece claramente este fenómeno de el éxito. Medían en aquel momento las editoriales, hoy otro tipo de industrias, por facturación, medición, tirada, etc. Por tanto, va a decir Gramsci, ya no es una cualidad artística, ya no estamos hablando en términos de calidad artística, estamos hablando en términos de un fenómeno cultural. Esa fortuna inmediata o ese éxito de la obra va a tener que ver con la idiosincrasia, la época, el clima cultural, que permite que algunos productos culturales hagan sintonía y otros no con un público en un determinado momento histórico. De allí que haya algunos productos que tengan más huellas del momento en el que son producidos que de aquel objeto que miran. Y de hecho él, hablando de la literatura italiana, va a decir, no es que la gente no quiera mirar los paisajes o los sucesos históricos de Italia. De hecho, en la literatura universal se remite a momentos de Venecia, Firenze, Roma y demás, desde otra perspectiva, y la gente los consume. Entonces tiene que ver no tanto con aquello que relatan, sino con cómo lo relatan. Y por eso aquí traigo una figura de Troya, que bueno, es una película norteamericana, protagonizada entre otros por Brad Pitt, y si por poco que sepamos de Grecia, digamos, mirando la narración podemos ver más huellas del momento en el que fue filmada, de la sociedad norteamericana de los 2000, que de la propia Grecia a la que se supone que remite. Hay un determinado aspecto que puede considerarse como más estable, que es un cierto interés moral, que por la positiva o por la negativa, por el rechazo o por la adhesión, termina haciendo ese éxito. Por eso los estereotipos, las comedias que realzan algunos valores que fuera de la ficción podrían considerarse desdeñables, sin embargo resultan risueños, atractivos y especialmente exitosos, ¿no? Lo importante es cómo técnicamente se resuelve esta idea de mostrar el contraste moral de un modo especialmente afín. Volvemos entonces a cuestiones que son absolutamente extraartísticos. De hecho, los estereotipos cambian y cambian en poco tiempo. Esta imagen de casados con hijos tiene apenas 10 o 15 años en Argentina, y sin embargo hoy habría algunas afirmaciones y algunos estereotipos que serían claramente censurables. Por tanto, el análisis de algunos contenidos artísticos se vuelven más una crítica política a las costumbres, a la cultura de la época en la que fue creada y para la que fue escrita, que una verdadera crítica artística. Y cuando decimos que es una crítica a las costumbres y a la moral, no estamos como otras corrientes marxistas, como por ejemplo la Escuela de Frankfurt, pensando que hay una única mirada que es la de la hegemonía todopoderosa, sino que también, y eso es lo novedoso de Gramsci, lo atractivo de Gramsci en términos de culturas populares, hay una determinada fotografía moral de las personas que consumimos esas literaturas o industrias culturales y las convertimos en interesantes. Eso no quiere decir que Gramsci tenga una mirada absolutamente apolítica, muy por el contrario, de las producciones.
De hecho, va a calificar a la literatura comercial como un estupefaciente, como un opio. También va a traer la producción mecánica y especialmente esa analogía con la producción industrial que requiere el éxito inmediato, ¿no? En el momento en el que escribe uno de sus cuadernos, los periódicos italianos reeditaban El Conde de Montecristo, de Alejandro Dumas. Y entonces él se plantea qué es lo que atrae de este tipo de historias. Y bueno, seguramente ustedes no recuerden porque son muy jóvenes, pero hubo hace varios años una reedición del Conde de Montecristo con una historia muy diferente a la historia original, claramente, pero retomando ese mundo, ese arte, digamos, esa construcción del universo de Alejandro Dumas. Sin entrar pormenorizadamente en la historia, porque bueno, tal vez alguno de ustedes vio la película o podrá verla en sus múltiples versiones. De hecho, el fenómeno que toma Gramsci también es una versión un siglo después de haber sido escrita, esta reedición por entregas en un periódico italiano. Pero la historia se centra en la venganza de alguien que ha sido injustamente acusado, estafado y demás, y es una venganza exitosa. Y esa fantasía o ese estilo de fantasías son las que no pueden, diría Gramsci, sino generar una identificación. Como vimos, aunque hoy esas identificaciones no sean tan lineales, sí generan estos modos de empatía que conversábamos antes. Por otra parte, o en paralelo, o para comparar por qué la literatura italiana, la literatura nacional de su época y de su momento, no era aceptada popularmente, no era considerada interesante, es decir, no era exitosa, aborda la antología de textos literarios nacionales de las primeras décadas del siglo XX. Y entonces, con este diagnóstico de que no son leídos, los compara con sus antecesores. Y dice, sus antecesores no querían ser artistas, eran artistas y pretendían ser moralistas, psicológicos o incluso hedonistas, según la línea artística en la que estuvieran involucrados. En cambio ahora quieren ser artistas, es decir, su objetivo finalmente es un objetivo que él va a tildar de industrial. Lo que quieren es vivir de la literatura. Aún quienes pertenecían a determinados movimientos contestatarios y demás. Y esto, va a decir Gramsci, no es tan fácil de lograr porque no se puede crear artificial o artificiosamente, plantea él, artistas. ¿Qué es lo que sí se puede hacer en una lucha por una nueva cultura popular, nacional? Pensar, en principio, cada momento social que analizamos en su contradicción en tanto riqueza. Y entonces incluir en la producción de la cultura jerarquías, contrastes, luchas. Y saber que en cada momento histórico lo que se plantea es más ese momento que una cultura en sí. Si vemos los nuevos movimientos culturales, artísticos y demás, que son más del último tercio del siglo XX y no del primer tercio, que es el que abordaba en estos cuadernos Gramsci, claramente vemos un fenómeno muy similar. Un fenómeno de intervención sobre lo social, de provocación sobre lo social, pero que finalmente no es del gusto o no es aceptado o no es adoptado como propio, no es apropiado por las clases populares.
no hay que pensar en una lucha por un nuevo arte, va a decir Gramsci. Lo que hay que pensar es una lucha por esa moral que es la que va a permitir que determinados movimientos artísticos tengan éxito. Y en este sentido es interesante el fenómeno con el que se describe, por ejemplo, un movimiento muy cuestionador del arte como el dadaísmo, ¿no? El dadaísmo nace en realidad por el denominado Cabaret Voltaire, que era un lugar de conjunto, conglomerado de artistas, en la Suiza imparcial durante la Primera Guerra. Y entonces ese tipo de ambientes son, entiendo, a los que se refiere Gramsci cuando dice lo que sí podemos hacer es generar un movimiento, habilitar espacios para que esos nuevos artistas finalmente puedan tener alguna posibilidad de emergencia, no construir nuevos artistas. Y esto es muy importante también y muy actual en términos de los debates que se da respecto del arte, de las artes audiovisuales, que es lo más afín a nuestro objeto de estudio, pero de las artes en general, que tiene que ver con estas políticas deliberadas del Estado que a través de líneas de subsidio, focos, cadenas de distribución o espacios de distribución, lo que hacen es potenciar o pretender la generación de artistas, ¿no? Pero en realidad esa aura poética, ese lugar de autónomo, de pensamiento creativo, es el que lograría finalmente una auténtica emergencia de artistas nacionales y populares, va a decir Gramsci.